Buenas noches, señores. Ahora vamos a ver un nuevo tema que es la caída de tensión en las resistencias y los voltajes de nodo. ¿Qué cosa es la caída de tensión en la resistencia? Veamos acá, tenemos una resistencia de valor R que tiene dos nodos, llamémosle el nodo A y tiene por este lado el nodo B, y por esta resistencia circula una corriente que vale I. Fíjense que la corriente circula de A a B, o sea, va en sentido de izquierda a derecha. Entonces, al pasar la corriente por la resistencia, en los extremos de la resistencia se va a producir una caída de tensión, que le vamos a llamar voltaje AB, o si quieren pueden llamarlo el voltaje de la resistencia R, voltaje en R. Es decir, es el voltaje que vamos a medir entre los extremos de la resistencia. ¿Ok? A eso lo conocemos como caída de voltaje en la resistencia. Y este voltaje se calcula muy fácilmente. El voltaje AB viene a ser igual por ley de Ohm a la corriente por el valor de la resistencia. Así de sencillo. Observen que la polaridad del voltaje es más por el nodo A y es menos por el nodo B. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo mide ese voltaje, el voltaje va a ser más positivo en el nodo A que en el nodo B. Si yo midiera el voltaje al revés, pues el voltaje me saldría negativo. Entonces, se da esa polaridad de más a menos porque la corriente siempre fluye de mayor voltaje a menor voltaje. Entonces, el voltaje está cayendo en la resistencia en el sentido de A hacia B. ¿Ok? Eso viene a ser la caída de tensión en la resistencia. Vamos a ver esto con algunos ejemplos. Acá tengo un ejemplo donde tengo una fuente de voltaje de 5 voltios y dos resistencias que están en serie. Y me piden hallar la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Entonces vamos a resolver esto. Para resolver este circuito necesito conocer la corriente que va a pasar por las dos resistencias. Como estas resistencias están en serie, ya que comparten un solo nodo, llamémosle el nodo B, ¿okay? Y la corriente que reciben ambas resistencias es la misma, sabemos que están en serie. Entonces podemos reemplazar este circuito a una fuente de voltaje con una sola resistencia equivalente en paralelo a esa fuente de voltaje, que vendría a ser de 10 más 15, esta resistencia equivalente, igual a 25 ohmios. ¿Okay? Entonces, si quieren hallar la corriente I que pasa por el circuito, esta corriente I que estoy dibujando acá, que va a pasar por el equivalente, es esta misma I que pasa por 10 ohmios y 15 ohmios, ya que es el circuito equivalente y es la única corriente que hay. Por lo tanto, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. En este caso el voltaje vale 5 voltios, que es el valor de la fuente, y la resistencia equivalente vale 25 ohmios. Entonces esto de acá me da quinta 1 y esta quinta de 25 es 5. Un quinto, 1 entre 5 es 0.2 y voltio entre ohmio me da amperio. Entonces la corriente I vale 0.2 amperios. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la resistencia R1, ¿okay? Que vale 10 ohmios, por la cual está fluyendo una corriente, ¿no? de izquierda a derecha. Entonces vendríamos, si este le llamamos A y este nodo es B, entonces sería este nodo A y este nodo B, y esta corriente vale 0.2 amperios. Entonces nos está diciendo que el voltaje AB, perdón, el voltaje AB, de hecho el voltaje AB va a estar acá, B a B, entre los nodos A y B de la resistencia, la caída de voltaje en la resistencia, B a sub B, o si quieren llamarlo VR1, porque la resistencia de 10 ohmios se llama R1, va a ser igual a 0.2 amperios, que es la corriente, multiplicado por el valor de la resistencia, que es 10 ohmios. Y esto nos va a dar 2 voltios. Por otro lado, en la resistencia R3, ¿no es cierto? Tenemos acá R3 y tenemos una corriente que está fluyendo por acá, que es también la misma, 0.2 amperios. ¿Ok? Esta resistencia R3 tiene un valor de ¿cuánto? Tiene un valor de 15 ohmios. 15 ohmios. Y sabemos que acá hay una caída de tensión en esta resistencia que le vamos a llamar B sub B con respecto a este nodo. Pero sabemos que este nodo es el que tiene 0 voltios. Y al nodo de 0 voltios le solemos llamar el nodo de referencia o nodo de tierra. ¿Ok? Y como el nodo de tierra vale 0, por lo general podríamos llamarle B sub B a secas, B sub B. ¿Okay? No tendría sentido ponerle B sub B GND, ya que el otro nodo es la referencia tierra. Lo vamos a dejar como B sub B simplemente. Y este nodo B sub B, ¿okay? Que está entre B
que es este nodo de aquí, y GND, que es el punto a 0 voltios, ¿okay? B sub B, o si quieren ya lo llamamos VR3, va a ser igual a 0.2 amperios por 15 ohmios, que es el valor de R3, y esto nos va a dar 3 voltios. Entonces sabemos que acá hay una caída de 2 voltios y acá hay una caída de 3 voltios. Y da la casualidad, ustedes si se ponen a mirar, me van a decir, profesor, pero estos 2 voltios que caen en R1 más estos 3 voltios que caen en R3, me suman los 5 voltios de la fuente de voltaje. ¿Está bien eso? ¿Está bien que las caídas de voltaje de las resistencias me den el voltaje de la fuente? Sí, eso es correcto. Y siempre te tiene que dar eso. ¿Okay? La suma de caídas de voltaje alrededor de una malla cerrada te tiene que dar el voltaje de la fuente. Y eso lo vamos a ver en una ley que está en el siguiente video, que se llama la ley de voltajes de Kirchhoff. Muy bien, pero es correcto, eso está bien. Entonces lo que hemos calculado acá ha sido la caída de voltajes en las dos resistencias. Pero por otro lado también existen los voltajes de nodo, ¿okay? Que es distinto a la caída de voltaje en la resistencia. ¿Qué es el voltaje de nodo? Analicemos ese circuito. Este circuito tiene un nodo que se llama A, otro que se llama B, otro nodo que le llamaremos C, y este nodo que es el nodo de referencia o nodo de tierra, GND. Cuando hablamos de voltaje de nodo, ya no hablamos del voltaje entre A y B o B y C, sino hablamos de un voltaje del nodo A, del nodo B y del nodo C, siempre con referencia a tierra. En un voltaje de nodo, la tierra es la referencia fija. Es una referencia fija. ¿Se acuerdan que en clase yo les mencionaba, en la clase presencial, que cuando uno mide voltaje siempre se mide el voltaje entre dos puntos? Es imposible medir el voltaje en un punto. Les hice el ejemplo de cómo yo medía mi altura. Mi altura, para saber cuánto mido de alto, tengo que poner 1 centímetro en la punta de mi cabeza y llevar el otro extremo del centímetro hasta la punta de mis pies y calcular cuántos centímetros hay entre la punta de mi cabeza y la punta de mis pies. ¿Cuál es mi referencia? Pues mi referencia son la punta de mis pies. ¿Ok? Acá lo que estamos haciendo es mantener una referencia fija. ¿Ok? Una referencia fija para medir todos los voltajes en los diferentes puntos del circuito. Entonces, cuando hablemos de voltaje de nodo, voy a hablar del voltaje en A. Entonces ustedes dirán, pero si el voltaje es una medida diferencial, así como en la altura, se entiende que yo mido la distancia entre la cabeza y los pies, ¿cuál es el otro punto en este voltaje de nodo A? Pues se entiende que es GND, sino que tú ya no escribes BA con respecto a GND, simplemente es B sub A. Vamos a hallar también el voltaje B sub B y vamos a hallar el voltaje B sub C, que son diferentes a la caída de tensión en la resistencia. A excepción del B sub C, que ustedes me dirán, pero C está con respecto a tierra y el voltaje en sub C es igual a este voltaje en la resistencia de 5 ohmios. Ustedes dirán, la caída de voltaje en la resistencia de 5 ohmios también es B sub C. Sí, algunos voltajes de nodo pueden ser iguales a la caída de voltaje en la resistencia, sobre todo si el nodo está conectado a través de una resistencia tierra. Te va a pasar eso. Pero por lo general no lo son. Son voltajes diferentes. ¿Cómo hallamos los voltajes de nodo en este circuito? Pues tenemos que reducirlo. Tenemos que reducirlo a una sola resistencia. ¿Para qué? Para saber cuánta corriente fluye por cada una de las resistencias, por todo el circuito, mejor dicho, por cada una de las resistencias, efectivamente. Entonces voy a redibujar el circuito y le voy a colocar acá le voy a colocar la resistencia equivalente de una vez. Es decir, como vemos acá, las tres resistencias se encuentran en serie porque comparten un solo nodo. La de 2 ohmios y la de 3 ohmios comparten el nodo B. La de 3 ohmios y 5 ohmios comparten el nodo C. Y las tres resistencias comparten la misma corriente. Por lo tanto, la resistencia equivalente es la suma de las tres resistencias, que sería 2 más 3 más 5, 10 ohmios. Esto nos da una corriente total del circuito, ¿okay?, que va a ser igual por ley de Ohm a 10 voltios entre 10 ohmios, que es equivalente a 1 amperio. Listo. 1 amperio es la corriente que circula por acá. Entonces, si la corriente que circula por el circuito, que lo voy a volver a dibujar ahora sí de manera completa, ¿okay?, la fuente de 10 voltios, acá tengo 2 ohmios, y acá tengo 3 ohmios, y acá tengo 5 ohmios. ¿Ok? Entonces vamos a poner los nodos. Este punto de acá es mi referencia a tierra, GND, que viene de ground en inglés, que es tierra, ¿okay?, que vale 0 voltios. Y este punto, que es el mismo nodo, también es GND. A este le hemos llamado A.
a este le hemos llamado B y a este le hemos llamado C. Entonces yo necesito saber el voltaje AB. Necesito saberlo. Necesito saber también el voltaje BC. ¿Ok? Y necesito saber este voltaje que sería el voltaje C. Que es, bueno, en este caso sería el voltaje de nodo, C con referencia a tierra. Entonces el voltaje AB es equivalente a ¿qué? Es equivalente a la corriente que circula por la resistencia multiplicado por la resistencia, por la I de ohm y por R. Sería igual a el amperio que hemos calculado multiplicado por 2 ohmios. Esto nos da 2 voltios. Listo. El voltaje B sub C, que es la caída de voltaje en la resistencia de 3 ohmios, sería 1 amperio por 3 ohmios igual a 3 voltios. Y finalmente el voltaje en C, sería también el voltaje de nodo, sería igual a 1 amperio por 5 ohmios, que es equivalente a 5 voltios. Listo. Y da la casualidad que 2 voltios, que se vale esto, más 3 voltios, que vale esto, más 5 voltios, que vale esto, suman 10 voltios, que es el voltaje de la fuente. Bien, ahora, no me piden VAB ni el voltaje BC, VBC. Me piden el voltaje en A, el voltaje en B y el voltaje en C. El voltaje en C ya lo tenemos, es este de acá, 5 voltios. El voltaje en A también lo tenemos, porque el voltaje en A, simplemente mirando A con respecto a tierra, todo esto vale 10 voltios. Entonces el voltaje en A es 10 voltios. Ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? Nos falta el voltaje en B. Este punto con respecto a tierra. Bueno, este punto B con respecto a tierra, ¿qué cosa sería? Lo podemos ver de varias formas. Sería sumar la caída de los voltajes B sub BC más B sub C, que sería 3 más 5, 8. O podríamos verlo de esta manera. El voltaje en el nodo B es igual al voltaje en A menos la caída de voltaje AB. ¿Ok? Porque hay una pérdida de voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Y esto sería 10 voltios menos 2 voltios. O sea, el B sub B vale 8 voltios. Lo que estamos viendo acá es que hay diferentes formas de calcularlo. No hay una única manera, ¿no? Entonces lo podríamos calcular simplemente restándole el voltaje de la fuente, la caída de voltaje en la resistencia de 2 ohmios, o podríamos sumar el B sub voltaje en BC más el voltaje en C, ¿no? La caída de voltaje en 3 ohmios más la caída de voltaje en 5 ohmios sería 5 voltios más 3 voltios, 8 voltios. Entonces ya tenemos los voltajes de nodo, ¿ok? Voltaje de nodo siempre con referencia a un punto fijo que es la Tierra. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para entendernos mejor. Tenemos acá otro circuito, un circuito serie paralelo que tiene una fuente de 100 voltios. A este le vamos a llamar nodo a este de acá nodo B. Todo esto es el nodo C y este punto sabemos que es la Tierra. ¿Okay? Este punto también sería la Tierra, este punto también es la Tierra y este también es Tierra. Y como este de acá es el mismo nodo, también es Tierra. Entonces vamos a simplificar el circuito. Para hallar los voltajes de nodo, ya sabemos, tenemos que reducir el circuito a su mínima expresión. Entonces acá tengo 100 voltios y acá me doy cuenta que 1K y 2K están en serie. Por lo tanto, esto lo puedo reemplazar por una sola resistencia de 3 kiloohmios. Y las dos resistencias de 10K comparten el nodo C por un extremo y comparten el nodo de referencia tierra en el otro extremo. Y acá tendría entonces dos resistencias en paralelo. Entonces tengo que la resistencia equivalente acá me va a dar igual al producto 10K por 10K ohmios. ¿Okay? Acá también son ohmios. Dividido entre la suma 10K ohmios más 10K ohmios. Y esto me va a salir igual a un valor de 10 por 10 es 100 kiloohmios al cuadrado por ohmio cuadrado, porque ohmio por ohmio me da ohmio cuadrado, entre 10 más 10 es 20 kiloohmios. Entonces acá el kilo cuadrado se va con kilo, me queda kilo, ohmio cuadrado se va con ohmio, me queda ohmio, y 100 entre 20 me da 5. Por lo tanto, esto es 5 kiloohmios. ¿Okay? Acá tengo 5 kiloohmios. 5 kiloohmios. Y cierro el circuito. Y al final el equivalente de esto pues me va a dar una fuente de 100 voltios. Me doy cuenta que 3 kiloohmios y 5 kiloohmios están en serie. Y me queda una resistencia equivalente en paralelo a la fuente de 100 voltios, que es igual a 3 más 5, 8 kiloohmios. Con esto ya puedo hallar la corriente que pasa por el circuito. Puedo hallar esta corriente, que es la corriente que pasa por 1K, por 2K y por el equivalente de las dos resistencias en paralelo, que es de 5K. Esta corriente, por ley de Ohm, la sacamos. Sabemos que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Tenemos 100 voltios, ¿okay? Dividido entre 8 kiloohmios.
ohmios. Entonces, si acá sacamos mitad, esto es 50. La mitad de esto es 4. La mitad de esto es 25 y la mitad de esto es 2. Entonces me queda 25 voltios sobre 2 kiloohmios. Esta cosa está más fácil porque 25 entre 2 es 12.5. Y 1 entre kilo me da mili. Y voltio entre ohmio me da amperio. 12,5 miliamperios es la corriente que circula o que fluye por todo el circuito, por todas las resistencias. Entonces, si yo redibujo este circuito para hallar los voltajes de nodo, ¿ok? Tendría mi fuente de 100 voltios y voy a colocar acá la resistencia de 1 kiloohmio, acá la resistencia de 2 kiloohmios y acá voy a dejar la resistencia equivalente que sería 5 kiloohmios. Ustedes dirán, ¿pero por qué, profe? Porque no me están pidiendo ya la corriente que pasa por las dos resistencias de 10K, me están pidiendo los voltajes de nodo. Mientras no desaparezcan los nodos, los voltajes de nodo no se van a alterar para nada en su medición. Bien, entonces ahora coloco los nodos. Fíjense, acá coloco el punto de referencia, que es este mismo. Este sería mi nodo A, este sería mi nodo B y este sería mi nodo C. Entonces el voltaje en C no se ha alterado porque yo ya he reemplazado las dos resistencias de 10K por una sola de 5K. Lo que sé es que lo que circula por acá, ¿ok?, es una corriente de 12.5 miliamperios. Por lo tanto, acá hay una caída que va a ser B a B. Acá va a haber una caída que va a ser B o VBC. Y acá tengo otra caída de voltaje que va a ser VC. ¿Ok? Voltaje en C, porque está con referencia a tierra. Bien, entonces esto está sencillo porque miren, el voltaje VAB es igual a 12.5 miliamperios multiplicado por ley de Ohm por la resistencia de 1 kiloohmio, ¿no? Recuerden que el voltaje es corriente por resistencia. Entonces me va a salir que esto es 12.5 por 1 es 12.5. Mili por kilo se va. O sea, no se va. Mili por kilo se vuelve 1 porque es 10 al cubo por 10 al menos 3. Y amperio por ohmio me da voltio. Luego tengo el voltaje BC, que sería 12.5 miliamperios multiplicado por 2 kiloohmios. Si nos damos cuenta, al duplicar la resistencia y mantener la misma corriente, el voltaje sería el doble que en AB, es decir, 12.5 por 2, que es 25 voltios. Y finalmente tendría el voltaje en C, que es la corriente 12.5 miliamperios multiplicada por la resistencia equivalente, ¿no?, que es de 5 kiloohmios. Y esto me daría 62.5, ¿no? Me daría acá 62. Porque 12 por 5 es 60 y 0.5 por 5 es 2.5, 62.5 voltios. Si sumamos todo esto, o sea, es decir, si yo sumo 0.5 más 0.5 me va a dar 0, ¿cierto? Llevo 1 y me quedaría 1 más 2 es, acá llevo 1, 1 más 2 es 3, 3 más 5 es 8 y 8 más 2 es 10. Llevo 1, acá me quedaría 2 más 2 es 4 y 4 más 6 es 10, entonces me quedaría 100. Entonces la suma de todo esto me da 100 voltios, que es justamente el voltaje de la fuente. Por lo tanto estamos bien. Los tres voltajes deben sumar 100 voltios, efectivamente. Entonces ya hemos hallado las caídas de voltaje en las dos resistencias y de paso sabemos el voltaje en el nodo C, que es 5 voltios. ¿Okay? Sabemos que esto es 5 voltios, sabemos que esto es 25 voltios y sabemos que el VAB, o VAB, perdón, es 12.5 voltios. Entonces, si me piden el voltaje en A está fácil, porque el voltaje en A es el punto A con respecto a 0 voltios, que es este punto, el polo negativo de la fuente. Y entre A y B, entre A y 0, sabemos que hay 100 voltios, pues el voltaje de la fuente, 100 voltios. Ahora, entre el voltaje en B, que es el que me piden, pues ¿ese cuál sería? Pues el voltaje en B sería, hay dos maneras de calcularlo, los 100 voltios menos la caída de voltaje VA sub B, que es 12.5, ¿ok? Es decir, 100 voltios menos 12.5 voltios. Entonces el B sub B me va a salir 80 y 100 es 90, 87.5, 87.5 voltios. Me saldría el voltaje acá, ¿ok? O también podría decir que el B sub B es igual al voltaje VB sub C más el voltaje en C, que sería, acá cometí un error, acá no es 5 voltios, es 62.5,
que sería 25 voltios más 62.5 voltios. Y esto también me va a dar un voltaje B, que sería 0.5 voltios. 5 más 2 son 7 y 2 más 6 son 8. 87.5. Entonces, por ambos lados obtengo el mismo resultado. El voltaje en B es 87.5 voltios. Y ya tengo B, ya tengo A, ya tengo C. Esos eran todos los nodos que tenía que calcular. Bien, entonces vean la diferencia entre caída de voltaje de la resistencia y voltaje de nodo. Siempre muchos se confunden con esto y hay que saber diferenciarlos. Bien, como tarea les dejo este ejercicio. Van a tener que hallar los voltajes de nodo y también la caída de voltaje en cada una de las resistencias de este circuito que aparece acá, donde tienen una fuente de voltaje de 30 voltios, que está en serie con una resistencia de 2 ohmios, y esta está en serie con dos resistencias en paralelo de 20 ohmios y de 5 ohmios. Las caídas de voltaje, en este caso, de la resistencia equivalente entre 20 y 5, no van a cambiar si ustedes luego las resistencias las regresan del equivalente a 25 ohmios, porque están en paralelo. Entonces el voltaje es el mismo. Es igual acá. Hemos calculado que el voltaje C, que es la caída de voltaje en la resistencia 5K, es de 62.5. Si ustedes me preguntan cuánto es el voltaje en esta resistencia de 10 kiloohmios, obviamente es 62.5. ¿Y cuánto es el voltaje, la caída de voltaje en esta resistencia de arriba de 10 kiloohmios? También es 62.5 voltios con esta polaridad. Eso no cambia porque al estar en paralelo, las resistencias comparten el mismo voltaje. Bien, espero que hayan entendido esto y los espero en clase si tienen dudas para que me pregunten sobre este tema de voltaje, de caída de voltaje en las resistencias y voltaje de nodo. Bien, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.